Washington, pues surjan vasos comunicantes. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Le doy la bienvenida a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. ¿Cómo estás, José Antonio? Gracias por acompañarnos. Estar contigo. Bueno, caramba, vamos a meternos de entrada con este tema. En ese tema, ¿no? Sí. Está muy bien. Pero quiero hacer dos comentarios. Uno, lo mucho que aprecio este programa, y lo acabas de manifestar, pues creo que coincido notablemente en que este tipo de espacios en donde se busca un centro, se busca un equilibrio, se busca ver las dos partes, la tendencia o el sesgo es hacia lo asociativo, no hacia la división. Yo creo que esto es fundamental en el desarrollo de Venezuela. A Venezuela no le falta dinero, a Venezuela le falta recursos, a Venezuela le falta equipo. Y para llegar a ese equipo es necesario consenso, es necesario conversación, es necesario no preguntarse quién tiene la razón, sino cómo nos ponemos de acuerdo, que es aquella frase que yo uso siempre para esa asociación civil Centro Democracia, que trata de destacar lo mismo que tú de manera muy generosa y muy acertada proyectas en este programa. Eso es fundamental. Y eso tiene relación con tratar de entender este tema, como lo hablábamos ayer, en tratar de entender el tema de qué es lo que pasa entre Oriente y Occidente con el caso de Ucrania. Es difícil de entender, tenemos que decirle a la audiencia que tenga un poquito de paciencia y que se imagine, que no se ponga en términos muy polarizados, porque si se pone en términos polarizados no va a entender la complejidad de que cada parte tiene sus razones. Fíjate, a propósito de ese punto, es interesante analizar, más allá de la postura del gobierno venezolano, la realidad de ese conflicto y cómo nos impacta. Bien, bueno, sí, salvando todas esas cosas que íbamos que conversábamos ayer, nos impacta en dos grandes aspectos. Uno, en el aspecto positivo, creo que pone de relevancia la importancia del petróleo para Venezuela y del petróleo venezolano para el mundo, que es lo que estamos viendo en estas negociaciones, que yo creo que empezaron de parte y parte. Yo creo que habían unas señales de humo, creo que eran las que mandaba el señor Maduro, o una picada de ojo, o un cambio de luces, en donde el señor Maduro decía, bueno, vamos a hablar, y por otro lado, los Estados Unidos también mandaba sus señales, y me parece muy interesante que estén hablando directamente y sin traductores. El gobierno de Nicolás Maduro con gobierno e inversionistas norteamericanos en materia petrolera. Yo creo que esa es una gran oportunidad y recordemos lo que siempre hemos dicho, la culpa del mal uso del petróleo no es del petróleo. Después veremos qué hacemos con esos recursos. Ojalá los usemos para bien, para sembrar el petróleo, para crear trabajo, no simplemente para repartir subsidios, y justificarnos electoralmente. Eso no me gustaría. Bueno, pero eso ya no depende del petróleo, eso depende de lo que hagan los venezolanos. Y desde el punto de vista político, bueno, si nos pone, y diplomático, nos pone en una posición difícil, porque en la ONU votaron 141 países en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, y si mal no recuerdo fueron 35 abstenciones y 5 que votaron a favor. Entre ellas la de Cuba, entiendo, que me llamó la atención. Sí, señor. Cuba se abstuvo. Jugando en el mapa, ¿no? Y Turquía, pues, no está de acuerdo. Entonces te pones en un club muy chiquitico, muy comprometido, y como tú muy bien dijiste, buscando esos centros, esos equilibrios, no se trata de tener que escoger entre una cosa y la otra, se trata de ver cómo nos entendemos en una Venezuela, los norteamericanos, los chinos, los rusos, los iraníes, los turcos, etcétera, los hindustanos, etcétera, y cómo construimos país. O sea, no me traigas bases navales, ni me traigas bases militares, ni cohetes, etc. No, vamos a ver cómo hacemos para que Venezuela, que ha sido un país tan amplio y tan generoso siempre, con todo el mundo y con todas las culturas, sea el país donde nos podamos entender entre todos. Pero ahí Venezuela tiene que ver qué hace con ese tema, así como tiene que ver qué hace con el petróleo, y a cambio de flexibilización de sanciones, que yo creo que es el elemento fundamental, el tome y dame, tiene que ver cómo hace para bajarle dos, porque la situación de Putin y del gobierno ruso
y de los militares rusos en Crimea, en Ucrania, es sumamente comprometido, sumamente rechazable. Pues. Es una cosa que, a pesar de lo que dije al principio, de que tenemos que entender que siempre hay razones históricas, religiosas, culturales, de parte y parte, la forma de resolver el problema es mortal. Tenemos que hacer una pausa. A mí me gustaría retomar, bueno, vamos a seguir hablando del conflicto, de sus implicaciones para Venezuela, pero también hablemos del diálogo en Venezuela y los nuevos actores opositores en ese diálogo, porque me llamó la atención que hace unos días pues se reunieron los 3 gobernadores opositores con James Tory, que es embajador